Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de datafx.com dentro de Recap de Blue Radio. Como siempre, los invitamos a que nos sigan ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar en @datafx. Esta noche estaremos hablando sobre la cotización del dólar. Por primera vez desde junio del año 2024 tendremos un dólar oficial, una tasa representativa del mercado por debajo de los 3.900 pesos, esto ante la fuerte caída que sigue presentando el dólar en nuestro país. Hablaremos de presupuesto general de la nación, también de la reforma tributaria. Tenemos información sobre el sector caficultor, sobre el sector bananero. Tenemos noticias sobre microcréditos en las regiones de Colombia. En fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arranquemos con los datos, las cifras, los indicadores más importantes de esta jornada. Lunes 15 de septiembre, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.265.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $67,44 y el estadounidense WTI también subió a $63,33 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.897 pesos con 57 centavos y el Bitcoin cayó 0,6% y se ubicó en $115.254. En Recap, resumen de noticias económicas. Se cumplió el plazo límite, la fecha límite, 15 de septiembre por ley, para aprobar en las comisiones económicas conjuntas el monto del proyecto de presupuesto de la Nación, general de la Nación, para el próximo año por 557 billones de pesos, o el monto que hubiese definido el Congreso o las comisiones económicas del Congreso. La semana pasada se levantó el quórum, no hubo una citación adicional, se llega a la fecha límite, entonces quedamos para las siguientes discusiones o debates, si es que se dan, veremos qué ocurre, un monto de 557 billones de pesos aproximadamente. ¿Qué viene para el presupuesto general de la Nación? Escuchemos lo que dice, veamos lo que dice la senadora Angélica Lozano. Entre el 15 y el 25 de septiembre debe aprobarse en primer debate el presupuesto. Ya quedó por un monto elevado, inflado de 557 billones y el gobierno quiere una tributaria por 26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella porque afecta a los ciudadanos a los que se les clava más impuestos. En estos 10 días tenemos que aprobar artículo por artículo y hay unos donde se da facultades al gobierno y al presidente para hacer movimientos a su antojo en algunos rubros, que son unos hoyos negros, unos huecos enormes que están alimentados con varios billones de pesos y que no se sabe para qué son ni tienen ningún control. Así que de aquí al 25 de septiembre, con lupa, defendiendo en cada artículo el bolsillo de los colombianos. Así que la siguiente fecha clave no es la definitiva, pero la siguiente fecha clave es el 25 de septiembre. Veremos entonces qué ocurre en los próximos días en el Congreso para ver si hacen modificaciones, si hay debates sobre el articulado, si hay cambios, si eliminan algunos artículos sobre los que hay preocupaciones desde muchos sectores. Estaremos muy pendientes del presupuesto general de la Nación. A propósito de estos temas, como el presupuesto está muy vinculado, muy atado a una reforma tributaria por más de 26 billones de pesos y como no hubo acuerdo finalmente, estaban cediendo las partes la semana pasada, pero al final no se llegó a ningún acuerdo, no hubo, decisión sobre el monto del presupuesto, pues vuelven a encenderse las preocupaciones relacionadas con la reforma tributaria por más de 26 billones de pesos. Hay preocupaciones, hay llamados de atención desde el Centro de Pensamiento Económico ANIF. ¿Qué dicen, Natalie? ANIF advirtió que la ley de financiamiento propuesta por el gobierno, de la cual depende el equilibrio fiscal en 2026, plantea medidas que pueden afectar la competitividad y la economía. El Centro de Estudios alertó que la sobretasa permanente del 15% al sector financiero dejaría a Colombia con la tarifa corporativa más alta del continente, lo que impactaría la rentabilidad del sistema y podría trasladarse a los consumidores en mayores tasas de interés o menores rendimientos. También señaló que los aumentos en impuestos al consumo y al carbono presionarían la inflación y el costo de bienes como las bebidas alcohólicas. Además, cuestionó la viabilidad del recaudo por eficiencia de la DIAN y enfatizó que una reforma sostenible debe priorizar la ampliación de la base tributaria, replantear el esquema del IVA e impulsar una reducción significativa del gasto público.
recomiendan desde este Centro de Pensamiento Económico hacer ajustes, recortes, que pasen proyectos en el Congreso para controlar el elevado gasto de la nación. Y los gremios del sector turístico se unieron también para emitir sus alertas sobre esta ley de financiamiento de llegar a ser aprobada en el Congreso de la República. ¿Qué dicen? Camilo. Gremios del sector turismo presentaron ante las comisiones terceras y cuartas de la Cámara de Representantes un documento con observaciones al proyecto de ley de financiamiento en el que advierten que medidas como la eliminación de la exención del IVA a servicios turísticos para no residentes, el aumento del impuesto al carbono en el combustible de aviación y los cambios en tributos al consumo afectarían la competitividad, los costos operativos y la demanda de servicios turísticos. Los gremios resaltaron que el turismo es el segundo generador de divisas del país, con un aporte del 2,1% al PIB y más de 1,8 millones de empleos, y recordando que entre enero y julio de 2025 el ingreso de visitantes extranjeros cayó 1,5% frente al año anterior. Finalmente, solicitaron al Congreso considerar sus planteamientos para proteger el empleo, la inversión y el desarrollo sostenible del sector. Ahora retomemos la información sobre el dólar. TRM para mañana o para este 16 de septiembre por debajo de los 3.900 pesos. ¿Por qué y qué relación tiene esto con la expectativa sobre decisiones de tasas de interés en Estados Unidos? Dari. El dólar en Colombia cerró este lunes con una baja cercana a 10 pesos y un promedio de 3.898 pesos, lo que llevó a la tasa representativa del mercado por debajo de los 3.900 pesos por primera vez desde junio de 2024 y ubicarse para mañana en 3.897 pesos con 57 centavos. El comportamiento de la divisa está influenciado por la expectativa frente a la reunión de la Reserva Federal que concluye este miércoles y en la que se prevé un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés con una probabilidad del 96%, aunque algunos analistas no descartan un ajuste de 50 puntos básicos. El mercado también estará atento a datos de ventas minoristas en Estados Unidos, solicitudes de subsidio por desempleo y el reporte de flujos de capital internacional del Tesoro estadounidense. Y pese a la caída que registró el dólar, de otro lado se sigue recuperando el precio interno del café. ¿Por qué, Dari? Pese a la reciente caída del dólar en Colombia, la carga de café se pagará mañana en promedio a 3.265.000 pesos, su nivel más alto desde abril pasado. Este incremento se da en un contexto internacional marcado por el fuerte aumento de los precios minoristas del café en Estados Unidos, que en agosto subieron casi 21% interanual, el mayor alza desde 1997. La situación obedece en parte a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, que afectan a los principales proveedores de café. Brasil enfrenta un gravamen del 50%, Colombia del 10% y Vietnam del 20%. Como resultado, el costo del grano importado se ha encarecido en el mayor mercado consumidor, que depende en un 99% de las importaciones para abastecerse. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue, para hablar de sector turismo, hablaremos también de exportaciones de banano, del sector caficultor, tenemos noticias sobre microfinanzas, en fin, muchas noticias en materia económica arrancando esta semana. Hablemos de turismo porque los ingresos, las divisas que dejaron quienes visitaron, los extranjeros que visitaron a Colombia durante el primer semestre de este año, superaron las cifras de exportaciones de carbón, inclusive de exportaciones de café. ¿Cuánto llegó por este concepto, Natalie? Hasta julio de 2025, el turismo se consolidó como uno de los principales generadores de divisas en Colombia, con ingresos por 5.247 millones de dólares en el primer semestre, un 11,4% más que en 2024, superando lo recibido por café y carbón. En ese periodo ingresaron 2,7 millones de turistas extranjeros no residentes, lo que significó un aumento del 6%, con Estados Unidos como principal mercado emisor y crecimientos destacados desde Perú y Brasil. Bogotá concentró el 35% de las llegadas, seguido de Medellín, Cartagena y Cali, mientras San Andrés, con apenas 3% de participación, registró un repunte del 57%. En conectividad aérea, entre enero y julio se movilizaron 32,6 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, un 8,4% más que en 2024, consolidando al país como centro de conexión regional. En más información, las exportaciones de bananos se recuperaron durante el primer semestre de este año. Crecieron más de un 20%.
Camilo. En el primer semestre de 2025, las exportaciones de banano en Colombia sumaron 67,4 millones de cajas de 20 kilos, un incremento del 22% frente al mismo periodo de 2024. En la región Caribe se enviaron 24,6 millones de cajas, con un crecimiento del 18% y una participación del 36,4% en el total nacional. Estados Unidos se consolidó como principal destino, con casi 12 millones de cajas exportadas, mientras que mercados europeos como Alemania, Países Bajos, Italia y Reino Unido mantuvieron un papel relevante. Pese al repunte, la Asociación de Bananeros de Colombia advirtió sobre la necesidad de mayor acompañamiento del gobierno para garantizar competitividad, estabilidad comercial y sanidad de los cultivos, además de atender los retos derivados de las exigencias ambientales y sociales de la política de debida diligencia europea. En más información, Buen Café inauguró un centro logístico en Chinchiná, Caldas, para fortalecer las exportaciones. Natalie. La Federación Nacional de Cafeteros inauguró en Chinchiná, Caldas, el centro logístico integrado de Buen Café, con el que busca centralizar y optimizar el almacenamiento, cargue y distribución del café liofilizado colombiano hacia más de 60 países. El complejo cuenta con un almacén de 5.281 metros cuadrados, 4.304 posiciones de almacenamiento, 8 muelles de carga y un patio de maniobra de 12.000 metros cuadrados. A su vez, incluye un sistema de paneles solares. Buen Café, que produce a diario el equivalente a 24 millones de tazas, genera más de 1.000 empleos y en 2024 registró ventas por $222 millones. En más información, la región andina concentró más del 50% de los microcréditos desembolsados en Colombia entre enero y julio de este año. Dari. El sector microfinanciero en Colombia registró un crecimiento sostenido hasta julio de 2025, con desembolsos de 9,7 billones de pesos en más de 1 millón de operaciones, llegando a 1.081 municipios, más de la mitad en zonas rurales. La región andina lideró la actividad con 5,4 billones de pesos, seguida del Pacífico con 1,2 billones, mientras la Orinoquía mostró el mayor dinamismo relativo, con aumentos de 9,8% en operaciones y del 24,8% en montos. La Amazonía también creció con más de 62.000 millones de pesos colocados, en tanto que la única caída se presentó en el Caribe, aunque con un aumento en el valor desembolsado. Según Aso Microfinanzas, estos resultados evidencian el papel del microcrédito, la inclusión financiera y el fortalecimiento de pequeños negocios en todo el país. En más noticias, ¿será que habrá un cambio de nombre? Y cito entre comillas al presidente Gustavo Petro. Dice: Colombia necesita una Ecopetrol convertida en ecoenergía. ¿Cuál es el contexto, Natalie? El presidente Gustavo Petro reiteró su postura sobre la transición energética al afirmar que Colombia necesita una Ecopetrol convertida en ecoenergía, planteando que la empresa estatal debe transformarse en un exportador mundial de energías limpias. La declaración provocó la reacción de la Unión Sindical Obrera, que advirtió que el petróleo seguirá siendo utilizado por décadas y que renunciar al autoabastecimiento encarecería la balanza comercial. Petro, por su parte, defendió que las inversiones en hidrocarburos son de corto plazo y que insistir en el petróleo y el carbón sería un suicidio económico y colectivo, mientras destacaba avances en empleo desde la agricultura y la industria, junto con proyectos de interconexión eléctrica regional. Y cerramos con esta información también del sector energético, porque bloqueos en el departamento de Cundinamarca estarían amenazando la operación de una de las hidroeléctricas más grandes del país. Dari. El gobierno en Colombia y el Consejo Gremial advirtieron sobre los riesgos que enfrenta la central hidroeléctrica El Guavio, la más grande del país, responsable del 6% de la matriz energética nacional, debido a los bloqueos que desde agosto mantienen comunidades de Ubalá y municipios vecinos en Cundinamarca, impidiendo el ingreso de equipos para labores de mantenimiento. El Consejo Gremial pidió al gobierno restablecer el orden público y garantizar el diálogo, al advertir que la falta de mantenimiento puede ocasionar daños graves en las turbinas y afectar el suministro de energía del centro oriente del país. Enel, por su parte, señaló que de no resolverse pronto la situación, podría presentarse la salida total de la central, con efectos directos sobre la confiabilidad del servicio eléctrico en la región oriental, incluida Bogotá. Hasta aquí, Negocios Blue. Ustedes continúen con más programación aquí en Blue Radio.